Estás en sintonía de Luxor TV. Comparte este video con todos tus amigos y socios. Iniciamos en breve. Muy buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Muy buenos días también para todos aquellos que del otro lado del mundo nos escuchan. Y buenas tardes para todo aquel que está viendo este video en este preciso momento. Antes de iniciar, quiero decirles que la fuente de información de este video la estoy sacando del sitio web de Facebook de nuestra diamante negro Mai Loan. Toda la información la pueden encontrar en su canal y lo que voy a hablar hoy es acerca de los 8 exchange que según nuestra diamante negro Mai Loan van a utilizar OES para intercambiar. Vamos con la información y comparte este video con todos tus amigos. Como todos ustedes saben, One Ecosystem es un proyecto fintech. Quiere decir que utilizamos tecnología DeFi, finanzas descentralizadas, y al día de hoy estamos en una blockchain pública llamada Polygon, que puede realizar 65,000 transacciones por segundo, y tenemos además un comercio electrónico llamado dealshaker.com, donde más de 65,000 comercios aceptan One como medio de pago. Quiere decir que al día de hoy estos comerciantes aceptan una parte. Puede ser un 10, 20, 30, 50, en otros casos 100%. Nuestro One está en un proceso de despliegue y en este preciso momento quedan 60 días, y quiero que observen este dato porque muchas personas están dejando pasar el tiempo y es vital que estemos todos en Polygon. Es muy importante. Ahí lo están viendo, 60 días. ¿Y qué va a suceder cuando pase el tiempo? Pues lamentablemente esto, que ocurrirá con mi cuenta en caso de que no me despliegue, dice esta imagen de la compañía. No se podrán realizar transacciones entre cuentas no desplegadas después del 20 tanto de marzo. Yo calculo, y para mí, que es el 15 de marzo el último día. Ustedes hagan el cálculo. Les muestro la foto nuevamente aquí. Dice 60 días. Mientras yo desarrollo el video, dígame qué fecha exacta es 60 días, por favor. Y de esa manera salimos de la duda. El micrófono estaba un poquito popeando y ya lo he corregido por acá. Y estamos en vivo y en directo. Estas son las cosas que suceden cuando uno hace un vivo. Ok. Les voy a agradecer, por favor, que me digan entonces el día exacto. Calcúlenlo mientras yo avanzo con la información que tengo que darles. Como les decía, quedan pocos días. ¿Y por qué tanto el apuro? ¿Por qué tanto el acelere con esto de ir a Polygon? Básicamente porque, como yo les he dicho durante casi más de un año, hay etapas dentro del proyecto que tienen que cumplirse. Una vez que fue lanzada la blockchain pública el 18 de febrero en Vietnam, ya no se puede echar hacia atrás. Viene una cadencia de etapas que tienen que cumplirse. Quiere decir que todos tenemos que ir a Polygon, que es nuestra blockchain pública en capa 2, y todos aquellos que se queden en Ethereum, que es la capa 1, que está operando al día de hoy en forma privada, se van a quedar atrapados allí.
El anuncio dice que no se podrán realizar transacciones entre cuentas no desplegadas. Y yo te voy a decir algo. He estado realizando algunas pruebas y todos los que están en capa 1 ya casi no pueden mover las monedas. Se requiere el KYC. Sin eso no puedes desplegar absolutamente nada. Y ambas carteras internas deben tener el KYC aprobado porque si no, no pueden enviar WAN ni recibirlos. Si estás en capa 1 ya casi es imposible hacer cualquier tipo de transacción dentro del sistema. No puedes comprar ni un módulo de educación con las promociones y fichas especiales que tiene la compañía para aquellos que quieran aprovechar ya lo último que queda. No lo puedes hacer porque todos esos módulos están en capa 2. Realizar transacciones en DealShaker también es algo complicado. Enviar WAN a otras personas también no te lo permite el sistema. Entonces solo te queda una puerta que se llama ir a Polygon. Haz el salto ya y no lo dejes para después, porque vas a perder tu patrimonio digital y eso sí sería triste, que tus hijos y tus nietos te recuerden todos los días: papá, podías lograrlo, ser un hombre libre económicamente y de paso podías habernos ayudado a nosotros y no lo hiciste porque, no sé, algo pasó por tu mente en un momento dado y te descuidaste y perdiste la gran oportunidad. Ahí estoy viendo que tenemos más de 20,000 WAN y resulta que esta persona, estamos hablando de un futuro de 5 años, le reclama al papá diciéndole: WAN en el CoinMarketCap ahora está en una cifra, por decir un número, de 80 o de 100 euros y tú perdiste la oportunidad. ¿Por qué lo hiciste, papá? ¿Por qué lo hiciste, mamá? ¿Qué te costaba hacerlo? Y esas son las cosas que no queremos que sucedan. Lo ideal es que todos en 60 días hagan el salto. Y este video es para que reflexionen porque les voy a mostrar a continuación los 8 exchange y los 2 medios de pago que van a estar dentro del sistema, basándonos en la información que nuestra diamante negro Myloan ha dado en sus redes sociales y que lo pueden encontrar en el canal que yo les mostré al principio de este video. Vamos con el primer exchange. Y este primer exchange que les voy a mostrar, voy a buscar aquí porque los tengo anotados en el orden que ella nos dijo. El primer exchange se llama Uniswap. Vamos con Uniswap. Ok, y este exchange parece mentira. Es el primerito que hemos estado probando. Y Uniswap ha sido fiel a la causa. Ok, este es el protocolo Uniswap. Es un exchange descentralizado conectado con las profundidades de Ethereum. Y todos los tokens RC20 que se hayan desarrollado en Ethereum pueden funcionar perfectamente en este protocolo de Uniswap. Aquí lo pueden ver. Este exchange ya lo estamos utilizando. Y gracias a las primeras transacciones manuales que la compañía ha realizado con Uniswap, es que podemos verlo en un CoinMarketCap al día de hoy. El siguiente exchange que nos dice Myloan en sus videos, adivinen cuál es. Ya les digo cómo se llama. Gate.io. Ahí está. Gate.io es el exchange que, según la información que nos da nuestra diamante negro, va a estar disponible para WAN también. Obsérvenlo. Cómo empezar. Aquí está toda la información de este exchange. Y básicamente tiene un buen sistema web. Se ve un landing page muy interesante. Y este portal web está disponible para todos ustedes aquí, en esta dirección que ven aquí. ¿Lo están viendo? Gate.io. Lo escribes en tu navegador y automáticamente
te lleva a este portal donde está este exchange. Ya van dos. Vamos con el tercer exchange que utiliza inteligencia artificial y se llama Aave AI. Aave AI. Aave.ai, que es de inteligencia artificial, va a alojar también nuestro One una vez que esto comienza a avanzar. Los tiempos y la fecha, eso yo no se lo puedo decir a ustedes porque eso está fuera de mi control. Lo importante es que Max, ustedes se acuerdan, nos informó que por las redes sociales íbamos a escuchar cuando los exchanges iban a empezar a salir. Y casi el 2023 fue nulo de información de estos exchanges, pero el 2024 inició con fuerza y adivinen qué, el 1 de enero nuestra Black Diamond, Mai Loan, nos dio la información que está, por cierto, grabada en un video de este canal con ciertos efectos especiales para hacer el video un poco interactivo. Vamos entonces con el próximo exchange y es este que ven a continuación. Se llama BitGet. Aquí tenemos a BitGet y pues aquí también puedes comprar criptomonedas y va a estar también nuestro One dentro de este sistema de intercambio. Observen todas las criptomonedas que hay por acá. Y va a estar disponible. Quiero decirles, ustedes buscan en BitGet, porque yo hice una prueba, y tratan de colocar OS o el contrato inteligente y ya aparece. Y si aprietas un botón para entrar en una especie de intercambio, el sistema te lo permite, pero te dice que como One no está listado, no puede ejecutar ningún tipo de transacciones. Quiere decir que la compañía ha estado realizando alguna especie de pruebas internas con estos exchanges y en la medida que esto siga avanzando, nos informarán, espero que en Malasia, más sobre todo esto que viene. El próximo exchange vendría siendo este, Dex Screener. Y quiero decirles que yo hice un video exclusivo de Dex Screener hace mucho tiempo cuando observamos las primeras transacciones de One en este exchange. Este exchange es poderoso, tiene una gran diversidad de tokens para intercambiar. Observen este universo. ¿Ustedes creen que todos estos proyectos, cuando observen que nuestro One es sólido a un precio, porque la idea es que el precio sea muy estable, y como yo les he dicho a todos ustedes, que eso lo puede hacer el exchange Uniswap. Desde Uniswap se crea el gran pool. Esta enorme piscina va a permitir que OS intercambie por USDT y todo el que quiera entrar a ese pool, porque los pool, tengo que informarles, es un sistema para generar ingresos. Aquel que ponga su capital en ese pool recibe un 2-3% diario de lo que ponga en USDT al apoyar a OS. Y de esa manera, todo aquel que entre en ese pool va a recibir un beneficio semanal. Nosotros, la compañía en los primeros 6 meses ha estado apoyando a los comercios en este pool y eventualmente vendrá la automatización y eso es en marzo. Una vez que se cierre todo y se haga el inventario en abril de la blockchain de Polygon de nuestro proyecto, sabremos toda la verdad, cuántos somos, cuántas wallets hay, cuántas monedas van a quedar disponibles para que la compañía pueda dársela a los padrinos mágicos, que es como yo les llamo, que son las empresas que van a apoyar este megaproyecto, y así sucesivamente. Bueno, por acá hay muchas personas conectadas. Voy a leer rapidito aquí los nombres. Tenemos a Diógenes, a Criptomundo, a Trading FX. Tenemos también, vamos arriba, bueno, avanza, a José. Tenemos a Vicente, a Omar, a Noelia, a Juan José. Saludos por allá, Juan José. Jaime Londoño. Tenemos a Andrea Sierra, Luis Vallejos,
Leonardo y otros que se están conectando. Hagan sus preguntas para que antes de finalizar el video o en el proceso que yo haga un stop, pueda leer sus preguntas y desarrollamos algún tema en particular con lo que pregunten ustedes esta noche. Vamos entonces con el siguiente exchange que, según nuestra diamante negro Mai Loan, nos está dando una información por las redes sociales a través de la conexión de su portal en Facebook, donde ha estado pues dando mucha información, mucha información buena. Y tenemos acá a este exchange que se llama OKEx. Lo pueden observar, aquí está el nombrecito, así se llama, OKEx o OKX. Este exchange pues va a alojar también nuestro WAN. Y todo esto nos va a crear un prestigio. Todo esto va a ayudar mucho para que nuestro proyecto sea muy fuerte, muy estable. Nos va a permitir crecer como compañía porque estamos entrando a estas plataformas y eso le va a dar fuerza a la marca. ¿Ok? Vamos entonces con más información. Por acá hay alguna otra pregunta. Dice Andrés, saludos. Dice mi gente, enviando ahí unos muñequitos que son una especie como de unos trofeos. Dice Teodore, Eric, gracias por la información de siempre. Aquí a la orden, aquí estamos avanzando. No veo ninguna pregunta. Recuerden hacerla y ponerle los signos de interrogación porque es más fácil a la hora de buscarlo visualmente. Se bajó el volumen, dice. El volumen está bajo. ¿Cómo me escuchan? Me comentan cómo está el audio. Estoy tratando de hablar alto, pero creo que el nivel acá está un poquito bajo. Voy a subirlo un poquito. 1, 2, 3, probando. Ahí estamos. Sí, ahí estoy reventando. No hay problema. Estamos calibrando. Esto es lo que pasa cuando estamos en vivo. Ahí está el volumen a un nivel más saludable. No tanto, pero seguimos avanzando. Ok, Gustavo nos envía saludos. Acá nos preguntan en chino. Madre santo. No voy a poder responder eso en el momento. Pero estamos acá en directo. Vamos con el próximo exchange y adivinen ustedes cuál es. Hay un exchange que en Estados Unidos tuvo un grave problema porque la SEC Terminator lo agarró y le dijo, no, por aquí no vas. Y es el exchange más grande de todo el ecosistema cripto. ¿Ya saben cuál es? Bueno, WAN va a estar también en ese exchange y es Binance. Como le están oyendo, a través de la información que nuestra Black Diamond, Mai Loan, saludos y bendiciones, gracias por esa información, nos dijo que Binance es uno de los exchanges también de los 8 donde WAN va a estar. Y quiero decirles algo, solo el hecho de estar allí, en este mega exchange, ya nuestro token comienza a adquirir valor. Valor ante todos los demás proyectos. Ahora bien, esto es un proceso, quiero decirles. Esto es un proceso y no se me pongan agitados de que quieren que esto sea una realidad ya porque quiero salir de mis dolores de cabezas, de mi falta de flujo efectivo. Aguanten el paso. Esta información se nos está dando y es bueno que esté pasando, pero todo esto, como yo les digo, se va a confirmar en Malasia. No sé qué van a decir en Malasia, no sé si van a decir esto mismo que ha estado diciendo nuestra diamante negro Mai Loan, no lo sabemos, pero como ella dice, hay una mano invisible que mece la cuna, yo se lo he dicho a ustedes, y no importa esa mano, básicamente nunca vas a poder ver el cuerpo, ni la cara, ni nada, nada más se ve la mano moviendo la cuna, y esa mano está dando el apoyo
a este megaproyecto. Y hay que seguir para adelante. Esto no va a parar. Esto es el inicio de una etapa de mucha abundancia y de mucho éxito para todos sus asociados. Y seguimos avanzando. Entonces Binance, como le dije, es uno de estos mega exchange. Vamos con otro que se llama Bybit. ¿Ok? Ese es otro que va a estar aquí dando el apoyo. Bybit está aquí con nosotros. Bybit es la cuestión. Aquí lo ven, ¿ves? Este exchange es muy famoso también. Yo lo conocí a través de un youtuber que yo sigo y pues funcionan igual que muchos exchange con sistema de referidos. Y eso pues va a permitir que los mismos exchange crezcan un montón con nueva comunidad. Porque imagínate, si tú creas una cuenta en Bybit o en Binance, aquí lo tenemos, y resulta que por cada transacción de las personas que tú registras, estos exchanges te dan una comisión. Entonces a ellos les va a interesar que nosotros como proyecto, porque somos una compañía de network marketing, podamos ayudar con nuestra comunidad que estos exchanges tengan un flujo de movimiento de una nueva comunidad. Igual Deck Screener, igual BitGet, igual AB, igual Gate y al igual Uniswap. Estos 8 exchanges, como se los estoy mostrando, son los que en primera instancia van a recibir nuestro WAN. No creo que sean todos a la misma vez, pero ya el primero está funcionando, que es Uniswap, y veremos cuál va a ser el próximo exchange una vez que el despliegue termine. Mientras el despliegue esté en proceso, no podemos hacer nada. Estamos con las manos atadas porque no podemos activar ni el OneForex, no podemos activar todo lo que es los otros proyectos como el One Voyage, porque el One Voyage utiliza los One y la idea es que los comercios reciban el One real, ¿ok? El One que se puede cambiar por otras criptos, para que entonces ellos no pongan excusa, sino que digan, como no, vengan, móntense aquí en este hotel 100% One, porque yo sé que yo agarro esa criptomoneda, me voy a Binance y ahí la cambio y liquido. Entonces, mientras la moneda no sea real en ese aspecto, muchos de los aplicativos que la compañía nos estaba ofreciendo no va a adquirir la opción de poder evolucionar y saltar y estar activo de forma pública, porque se requiere que nuestro One ya esté todo en Polygon para que entonces entremos en un proceso muy interesante de hacerlo real. Y eso es lo que va a pasar. Ahora, ¿cuáles serán los padrinos mágicos? Hay 8 exchange y ahora vamos a ir con las carteras. Las carteras digitales que nuestra diamante negro Mailoan en su sitio web nos ha dicho que estas carteras van a estar disponibles también para nuestro proyecto llamado One Ecosystem. Estas carteras, voy a empezar con una de ellas que se llama Trust Wallet, como la están viendo. Esta cartera hice un video de cada una de ellas y está disponible en el canal. ¿Ok? La otra cartera que viene es MetaMask. Y esta cartera, pues, es muy poderosa, conectada al mundo web y está disponible para todos ustedes. La otra cartera es SafePal y es un hardware, como les dije. Tiene 3 opciones: el aplicativo móvil, la extensión para los sitios web y el hardware que te va a proteger contra cualquier tipo de hackeo. Esto es hiper seguro. Y estuve leyendo que no sé si sea verdad o sea mentira, pero lo tengo registrado. SafePal queda en Malasia. ¿Ok? Entonces, si SafePal está en Malasia, quiere decir, ya esto es una especulación mía, que pudiera ser que SafePal
sea uno de los padrinos mágicos. Yo no sé. ¿Tú crees que a esta compañía no le interesaría que 1 millón de usuarios le compraran su hardware para protegerlo? ¿Sabe la cantidad de dinero que le va a entrar? Mínimo, hazle un redondo de $50 por cada aparato de estos. Son 50 millones de dólares. No le va a encantar a este padrino mágico que nos estaría apoyando que este proyecto pues fuera uno de ellos, de los que quiera estar con nosotros. No lo sabemos. En Malasia no lo dirán, pero me encontré con esta información y resulta que esta página web es de SafePal Malasia. Obsérvenlo. Aquí están con el logo viejo, ¿no? Pero eventualmente esta compañía fabricaba todos estos productos en ese país. No sabemos si serán ellos, pues tenemos que ir entonces al evento y estar ahí presente para saber toda la verdad. Bueno, vamos con la información entonces de la siguiente cartera. Y esto ya es algo que está dentro del sistema. Y esta cartera, adivinen cuál es. CoinPayment. Esta cartera ya está integrada desde hace mucho tiempo dentro de One Ecosystem. Y es exclusivamente una cartera que el sistema la utiliza para hacer depósitos a través de Bitcoin o USDT de la red de Tron para que se conviertan a euros. Y todos los retiros que tú quieras hacer de One Ecosystem a través de los euros que tengas guardados producto de las ventas de tus servicios o todo lo que tú ofreces a esta comunidad, te lo pagan con euros y con One. Esos euros que te llegan a la plataforma, puedes retirarlo gracias a CoinPayment. El sistema te permite sacarlos, en este caso el sistema de One Ecosystem, y lo puedes tirar a una wallet externa, fría o caliente, ya sea Bitcoin o USDT de la red de Tron. De esta manera, tú puedes hacer un retiro de todos esos euros y pues intercambiarlos y hacerlos líquidos para tu negocio, aquellos que son comerciantes. Pero si el comerciante o cualquier persona quiere hacer un depósito, entonces utilizamos a esta compañía que se llama CoinPayment. Entonces voy a mostrarle la otra compañía que fue develada a través de la información que nuestra Black Diamond o Diamante Negro Mai Loan nos dijo hace pocos días en su canal de video. Yo he estado escuchándolos todos los días, un segmento para ir aprendiendo más de la información que ella nos está develando. Y adivinen qué es lo que viene. ¿Ok? Esto, ¿ves? BitPay. Este es el otro medio de pago que se le va a incorporar a DealShaker para conectar el mundo de las tarjetas de crédito con DealShaker. Nos informaron que Visa y Mastercard se van a conectar con nosotros. Este es otro medio de pago que va a estar con nosotros, se llama BitPay. Y ya tenemos dos, CoinPayment y BitPay. Esto va a permitir que también le dé un valor más fuerte a nuestro proyecto, porque ya son 8 exchanges, 2 medios de pago dentro de nuestro sistema. Y bueno, se ve todo muy poderoso, ¿no parece? ¿Qué creen ustedes? Se ve muy interesante todo, ¿verdad? Bueno, voy acá con las preguntas. A ver qué información por acá nos tienen. Si tienen algún tipo de pregunta, dice acá Guilles, bonjour, desde Tailandia. Saludos, welcome. Luis Vallejo pregunta, ya vi los signos de interrogación. Y más arriba dice Fabián. Voy a ver quién más está por acá. No hay más signos de interrogación. Voy directo con los signos de interrogación. Dice Fabián. Eric, saludos. ¿Crees que en el evento de Malasia habrá otro producto aparte del One Vita?
Bueno, ya que tocaste ese tema, me ajusto los lentes porque nuestra diamante negro Mai Loan nos dijo hace pocos días que una compañía automotriz de la línea eléctrica, básicamente, quiere entrar con nuestra marca One. Quiere decir que en un futuro pudieran existir automóviles llamados One. Y esos automóviles serían de One Ecosystem para la venta de esos autos en la comunidad. Y es un excelente negocio. ¿Tú sabes por qué? Ya la comunidad existe en 194 países. Solo hay que conectar estos proyectos con los country managers de esos países y abrir un portal para que estos vehículos entren en cada uno de esos países y los country managers junto con el country board podrían organizar todo para que estos vehículos se puedan comercializar y sean pagados todos al 100% One. Entonces va a ser un producto de One Ecosystem. Al igual que nos dijo ella que va a sacar un móvil de One Ecosystem, donde pues todos los países involucrados que quieran recibir este producto, así como el One Vita, pueden disponer de este sistema de redes que ha hecho la compañía por muchos años y hacer la red del teléfono o hacer la red del automóvil eléctrico o de los productos One Vita o cualquier otro producto que puedan sacar como televisores, porque también eso le escuché a ella, y un sinnúmero de productos eléctricos que ellos podrían fabricar con la marca One Ecosystem, con la marca One. Y esto sería fabuloso si se pudiera hacer, y yo sé que eso va a ser algo eh, poderoso de este año, porque eso le va a dar un poder a la marca y a nuestro token como ustedes no tienen idea. Y va a ser una empresa muy sólida, apoyada con todos los padrinos mágicos que van a estar ayudando al proyecto para que esto agarre un curso poderoso. Voy con otra pregunta por acá. Así que tenemos que esperar qué va a pasar en Malasia. No podría decirte si van a anunciar estos productos, pero ya está sonando por allí y por algo lo está diciendo nuestra diamante negro. Dice Luis Vallejo, ¿será que podemos intercambiar algo de nuestro One con cualquier criptomoneda? Bueno, según lo que yo he escuchado en todos los videos, y vale la pena que ustedes los hagan también, se dice que sí, que el intercambio no va a ser automatizado pues a través de estos exchanges. También dicen que no va a haber límite. Tendremos que ver cómo va a operar todo eso, cómo va a ser todo este proceso. Recuerden que nosotros va a ser la primera vez que vamos a estar en exchange. Nunca antes eso había existido y el único exchange interno de One Ecosystem se llamaba Deal Shaker, por decirlo así entre comillas, porque se intercambiaba nuestro One por productos y servicios físicos, básicamente. En este caso vamos a hacer un intercambio tradicional, digital, como lo hacen cualquier otras criptomonedas. Y una vez que estemos en uno o dos o tres exchange, ya veremos qué pasa y este canal se va a encargar de enseñarles a ustedes cómo hacer todo el proceso para que aprendan y entren en este nuevo universo. Lo importante que tienes que tener en cuenta es que tu vida, la mía y la de todos los que estamos en este proyecto va a cambiar radicalmente. Es como si alguien que compró acciones de Apple hace muchos años, después de 30 años, decide ver qué va a hacer con esas acciones. ¿Ok? Cuando las compró estaban a 50 centavos, pero hoy día una acción de Apple, imagínense, está a un precio interesante. Igual sucede con One. Cuando entramos hace 10 años, pues era otra historia y todo ha ido cambiando en la medida que la tecnología ha ido evolucionando. One se ha ido adaptando y ha ido evolucionando también.
Entonces estamos en un punto bien sensible porque va a depender de ti en tus manos. Si dejas todo eso atrás y dejas que tus monedas mueran en capa 1 y te pierdes de esa fortuna digital, o haces el salto, tomas la determinación y yo voy para allá, porque tampoco es que tienes que poner $100 o $1000, por Dios. Es muy poco lo que tienes que hacer para ese salto. Y te armas de valor y pones tus One en Polygon ya. Eso es lo que deben hacer ustedes en esta semana que viene. No esperen para el mes de marzo, porque no sabemos las cosas que pueden pasar en el camino. De pronto el sistema se puede congelar por un mantenimiento y perdemos ahí 10 días, 15 días, yo no sé. Estas cosas pueden pasar, entonces mejor haz las cosas ya. Una vez que tú estás en Polygon y ya tú sabes cuál es la cifra, porque yo sé cuál es mi cifra y todo el que tiene One ya debe saber cuál es su cifra. Es muy simple, multiplica la cantidad de One que tienes por el valor actual. Y el valor actual, según el CoinMarketCap, sigue siendo entre 44 y 45 dólares, porque nuestro One ya se refleja en el CoinMarketCap y no podemos escapar de esa realidad. Digan lo que digan, estamos en el CoinMarketCap. Y la cifra es esta, ¿ves? 44. ¿Ok? No podemos escapar de esa realidad. No estamos a centavos. ¿Ok? Y la compañía quiere que ese precio sea sostenible. No quiere entrar a un sistema de trading de sub y baja. No, 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 no. Eso deja a las monedas viejas que están acostumbradas en eso, que están creadas para eso. Nosotros nos vamos por la tecnología DeFi, finanzas descentralizadas, que no tienen que ver nada con ese sub y baja. Ese es nuestro precio y nosotros lo vamos a sostener el tiempo que sea necesario. Y la compañía va a hacer todo lo posible para que no baje, sino que suba preferiblemente. Y va a respetar ese precio a los comercios, va a respetar ese precio a la comunidad, al intercambio entre los exchanges, va a respetar todo. Y de eso se trata. La moneda no va a subir ni bajar, va a estar en ese rango. Estos son nuevas herramientas, quiero decirle, porque existen las stable coin, que son monedas estables que hacen una paridad con el dólar americano o una paridad con el euro o con alguna moneda en particular del universo fiat. En este caso, nosotros podríamos decir que estamos haciendo una paridad con nuestro proyecto, nuestro ecosistema, si lo quieres poner con algún metal, pues que tenga un precio similar. Y ahí se queda. ¿Ok? No va a subir ni va a bajar, se va a respetar ese valor. Por eso yo tengo mis pensamientos acerca de que el valor en Malasia puede que cambie. Y una vez que se haga el despliegue y se cierre todo, el valor se dispare un poco, se redondea a unos 50, pues, $50. Eso afectaría mucho lo que es esto que está aquí, ¿ve? ¿Lo están viendo? ¿Qué hice acá? Me voy a acercar más. Esto es serio. Esta cifra que están viendo aquí es muy seria. 11.2 trillones. Escríbame en el chat cuál es la capitalización del Loro al día de hoy. ¿En cuántos trillones está? ¿Ah? ¿Cuánto es la capitalización de Bitcoin al día de hoy? Escríbamelo allí porque yo estoy trabajando y no puedo estar viendo eso en este preciso momento. Porque voy a hablar de otras cosas. ¿Ok? Bueno, seguimos con más preguntas por acá. Dice... Con respecto entonces al intercambio, como te decía, pues eso se va a dar y ya veremos cómo va a ser el proceso. Voy con los signos de interrogación, dice acá el Monkey. Buenas noches, Eric. Después de que estén listas las 3 wallets, se empezarán a mover en P2P. Créeme que eso va a ser así. Una vez que las wallets sean anunciadas y que nos permitan pasarlas a nuestras carteras,
Mientras los exchange no estén activados, lógico, solo podremos tener las wallets públicas y las monedas van a estar allí, pero ya el P2P se puede hacer sin ningún problema. Tú puedes pasar tus WAN de una cartera para alguien que los quiera porque sabe que ya está vivo y allí viene un gran negocio para aquel que lo quiera hacer. Porque tú hablas con una persona y tú dices, mira, mi WAN está a este precio. Aprovecha antes de que salgan los exchange y yo te la doy a un superprecio por los bitcoins que tú tienes. Entonces las personas dirán, está en una wallet muy famosa, no la puedo intercambiar ya en este momento, pero ya sé que, que el exchange los exchange vienen pronto. Entonces espérate, yo quiero un par de esas monedas tuyas y hagamos un P2P. Yo te voy a intercambiar la mía y a cuánto me la vas a dar. Y ahí empieza el negocio, ¿no? Y ese P2P pues le puede generar mucha liquidez a aquellos que saben hacerlo. Básicamente hay que tener mucho cuidado también porque puedes soltar los WAN y no te entregan nada, te dejan guindado y se las llevan. Y como ya está libre en una wallet, se fue. Y esa persona la tiene en esa wallet y las puedes aguardar un año y un año ya están líquidas y subió más, si es que pudiera pasar. Y tiene dinero, así que tienen que estar preparados porque se pueden generar muchas estafas. Cuidadito, porque hoy día las WAN están en nuestras wallets están selladas. Ahí están súper seguras, no va a pasar nada. Pero en estas wallets públicas, madre mía, pueden pasar cosas muy tristes. Como que a la persona se le borró el celular por completo y cuando trata de restaurarlo, como escuché por ahí una persona que escribió que probando una de esas wallets, me decía que era Trust, él trató de activar sus 12 palabras con un celular nuevo y al día de hoy pues no ha podido recuperar sus monedas y tenía muchas de otros proyectos y que está luchando con la compañía para ver si le atienden porque no le solucionan. Entonces ese es el riesgo de ir a una wallet pública porque eventualmente estamos a expensa de que estas cosas puedan suceder, de que se pierdan las monedas, que si le enviaste a una dirección equivocada se te perdieron. No, que regrésamela. No, no te la puedo regresar, brother. Eso es así. Si escribiste mal un número o lo mandaste a otra dirección, se fueron, brother. Y lo pierdes todo. Esto es blockchain. Esto es el oeste. Quiero que sepan. A ese universo es que vamos. No podemos escapar de ello. Así que sí, yo pienso que el P2P va a ser algo importante una vez que las tres wallets sean anunciadas y podamos empezar a utilizarlas. Voy con más preguntas por acá. Signos de interrogación porque las otras no las voy a poder ver. Saludos, dice Teodore. ¿Cuánto irá a subir el precio de WAN? No tengo ni la menor idea. Yo hice un cálculo y una aproximación. Pero como ustedes ven acá nuevamente, si a 44.81 dólares, digámosles 45 dólares, que es el precio que oscila, WAN tiene una capitalización de mercado de 11.2 trillones. Con solo que se vaya a 50, ya esa cifra se afecta. Ahora bien, tenemos casi más de 3 años que el valor no cambia. Pudiera ser esta la última opción para que se defina un valor final y la compañía lo ancle allí. ¿Cuál era mi teoría? ¿Por qué no 100 euros o 100 dólares? Pero de que yo lo diga y se los comenta a ustedes, no quiere decir que eso vaya a pasar en Malasia. Ya veremos, la compañía nos dirá, o lo dejan igual al precio que está, o tendrá un cambio redondo. Ya sabremos eso una vez que se cierre el despliegue que se está haciendo a la cadena de bloques de Polygon. Voy con más preguntas. Preguntan por acá también del precio, que si también algún día se podrá legalizar en Estados Unidos. El problema es que en Estados Unidos tenemos a la SEC Terminator y lamentablemente mientras la SEC Terminator esté así, pues yo pienso que va a ser complicadito. No va a tomar un tiempito. Pero ¿quién quita?
Puede pasar que en el 2025 Estados Unidos abra más al mundo de las criptomonedas. Puede pasar. ¿No creen ustedes? Yo pienso que sí. Pudiera ser que sí. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Y básicamente, si ven acá en la pantalla, tenemos varios proyectos que están pendientes de ser desarrollados. Y esperemos que para este 2024, una vez que todo esto del despliegue termine, estos proyectos puedan nacer y ser liberados de su cuna. Esperemos que así sea. Voy con otras preguntas por acá, signos de interrogación. Bajo el supuesto de que la moneda no subirá mucho, según nos dice Carlos, ¿cuál es la lógica para que nuestro OES tenga 16 decimales? Según Polygon, nuestro One tiene 18 decimales. Obsérvalo, voy a acercarme. ¿Lo estás viendo? Es un contrato que tiene 18 decimales, según lo que veo aquí, ¿no? Si te estás refiriendo a la cifra de acá, pues es otra historia, ¿no? Aquí lo pueden ver. Aquí tenemos 9, 10, 11, 12. Aquí hay 12. No sé esa cifra dónde la habrá sacado, los 16. Pero supongamos que te refieres acá a lo que es el contrato. No sé, en realidad no sé esto de los decimales. No sé la lógica de eso, ya nos enteraremos. Básicamente a qué se refiere tantos decimales. Por acá otra preguntita dice, soy 100% One. Saludos desde Cuernavaca, México, al señor Nelson. Hagan sus preguntas ya para irnos a la cama con un pensamiento de mucha victoria, porque esto que está sucediendo, quiero decirles, es una excelente victoria que vamos a ver este año 2024. Ahora observen lo siguiente, voy a teorizar aquí para dejarlos pensando. ¿Qué tal si estos 8 exchange que levantaron la mano, porque muchos están en el lado asiático y nuestra gran líder Mai Loan es una dama espectacular y es la mejor vendedora de One Ecosystem a nivel planetario, quiero que sepan. Esta señora le falta nada más así para convertirse en un diamante corona. Yo no sé, ¿qué tal si nuestra diamante negro se ha movido y ha conversado, ha sido vocera para conversar con todos esos exchanges? Ustedes saben que entre los asiáticos ahí ellos se entienden, tienen su forma de hacer negocios, ¿no? Es muy distinto acá a Latinoamérica y a Europa. Los asiáticos tienen una forma de negociar diferente y entre ellos se entienden muy bien. Vamos a ver qué pasa. Ya nos daremos cuenta en Malasia qué es lo que sucede. Estoy lanzando teorías porque nuestra diamante negro nos dijo que los padrinos mágicos, que así es como los llamo yo, van a recibir una gran cantidad de OEs. Recuerden que la mitad de OEs es de la comunidad y la otra mitad es de la compañía. Entonces, estamos hablando de un activo de 125 mil millones de OEs. Supongamos que ellos quieran darle a cada exchange unos 10 mil millones de OEs. Puede ser, o 5 mil millones de OEs. Es bastante suma, quiero decirles, para que estos exchange tengan esta moneda y mantengan el valor. Y digan ellos, vamos a mantener ese valor estable, no hay problema. Nosotros nos vamos a encargar de eso. Y todo el que quiera comprar esta moneda a ese precio estable lo vamos a mantener. No lo vamos a subir ni lo vamos a bajar porque esto es una moneda de trading. Todo el que quiera buscar refugio, busca refugio a ese valor y eso se mantiene allí.
Y ese es el acuerdo, cerramos el trato. Y ya, Juan se mantiene ese precio. Listo. Sin subir ni bajar. Hay una diferencia de 50, 60 centavos ya. Ese es el acuerdo. Entonces, si eso pasa y tú tienes Juan, no de hace 3 meses ni hace un año, sino que entraste hace 8 años, 10 años, la hiciste. Quiero decirte que la hiciste y tienes que ver qué vas a hacer con tanto poder de compra, con tanta riqueza. Es allí donde toda la información que has aprendido durante los años a través de los seminarios que daban los grandes líderes, a través de la información que podías recibir de cualquier medio de comunicación social, a través de los webinarios, te haya servido de algo para no cometer grandes errores, ¿ok? Ahí está el detalle. Porque es muy fácil irse todo al fiat y dejar esta tecnología, que es el futuro, por la tentación, ¿ok? Porque dirás tú, no, yo voy a liquidar todo y me voy para el fiat. Error. Trata de ver cómo resuelves algo de lo que necesitas de tu flujo de efectivo, pero deja, si tienes bastante One, déjalos tranquilos. Hay muchas herramientas que el mundo DeFi está ofreciendo a las personas que tienen algún tipo de criptomoneda. Ponerlas en staking, aprovechar el interés compuesto que eso genera. Tantas cosas que pueden hacer para que tú no toques tu futuro. Porque blockchain no lo van a poder tumbar. Blockchain lo van a poder regular, pero no van a poder eliminarlo ni desaparecer esa tecnología. Es como el Internet. Llegó para quedarse. Blockchain llegó para quedarse. Y tú estás en Polygon, que es una de las mejores blockchain, una de las más rápidas del mundo. Y muchas marcas están sobre Polygon. Piensa en eso. Seguimos con más preguntas. Háganlas. Vamos para la hora. Creo que a la hora corto la transmisión y deben hacer sus preguntas para ver qué tienen en mente y pues esperar lo bueno. Hay que esperar lo bueno. Ya el cuento se acabó, quiero decirles. Esta es una historia que fue larga de contar, porque fue larga de desarrollar, pero todo aquel que sacó provecho de esta historia y almacenó con mucho cariño su tecnología y la tiene al día de hoy viva, guardada, con todo al día, con su KYC, que estás en Polygon, tienes todo en paz, tus perfiles están todos unificados. La hiciste, ahora solo te queda esperar ya lo poquito que hace falta. Y después te dirán, mi amigo, ¿cómo fue que usted hizo eso? Écheme su historia, su cuento, cómo usted logró conseguir tanta riqueza. Bueno, la estaban ofreciendo y yo dije, yo voy. Me ofrecieron una tecnología llamada blockchain y yo dije, yo voy. Yo quiero esa tecnología. Quizás era muy avanzada para la época, pero yo dije, yo voy. Y lo poco que yo tenía en ese momento, lo di a esta tecnología. Y ese es el resultado que tengo al día de hoy. Eso es lo que tú podrás decirle. Otros dirán, pues, otras historias. Pero lo importante es que tú tienes tu One y has hecho lo correcto. Ir a Polygon. Ok, voy con algunas otras preguntas ya para cortar la transmisión y decirles pues que están en un proyecto poderoso y que este proyecto no va a parar. Miren para dónde va. Productos One. Televisores, automóviles eléctricos, dispositivos móviles. Pueden venir tabletas también, portátiles One. ¿Por qué no? ¿Qué nos los impide? Nada, solo la imaginación. Y todo para comercializar nuestros productos en DealShaker, que va a ser nuestro comercio electrónico abierto para hacerle la competencia a Amazon, a eBay, a AliExpress y muchos más. Así de simple. Nada más que nosotros vamos a estar sobre Web3. Esa es la diferencia de los otros que no están sobre esa tecnología
Y les va a costar un montón hacerlo, quiero que sepan, no es fácil. Dice acá Anacleto. Muchas gracias por tus aportaciones a la comunidad. Dice, saludos cordiales de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Saludos a toda la comunidad de México que nos está viendo en este preciso momento y a todos los de Latinoamérica que están conectados. Creo que hemos abarcado bastante información. Traten de analizar esto. Si tienes algún amigo, alguna amiga que sabes que no ha hecho el salto, que no ha activado las cuentas, que no ha unificado los perfiles, que no ha subido el KYC, trata de darle un apoyo. Si tú ves que no lo quiere hacer, que estás insistiendo y no, deja eso ahí, deja eso allí. Trata de enviarle algunos de estos videos que están por allí en el canal para ver si este ángulo de visión les abre un poquito la mente y puedan salvar el patrimonio económico de su familia y de sus generaciones. Yo me acuerdo que cuando yo entré a este proyecto nos decían que Juan estaba haciendo una labor titánica para llegarles a cada país de una manera especial y que se estaba haciendo una repartición de riqueza como nunca antes en la historia de la humanidad. Pero yo decía, pero ¿cómo así? ¿Qué están repartiendo? Yo quiero que me den algo de eso. Y estaban dando esta tecnología. Y la repartición se ha hecho. Y de forma voluntaria, el que dijo voy, entró, convirtió su fiat a digital y hoy día tiene una wallet cargada de monedas digitales, tokens ERC20 que están en Polygon, que pronto se van a conectar con 3 carteras y después con 8 exchange. Si esto no te abre los ojos, yo no sé qué, pero yo estoy hace rato que no duermo con esto que está pasando. Y vamos a limpiar el nombre de la marca. Ya se está limpiando, gracias a Dios. Esto es un trabajo que está haciendo la compañía a través de las redes sociales. Si ustedes observan, hay mucha información en las redes oficiales de la compañía y hay un trabajo titánico que se hace todos los días con ir cargando datos, información, fotos, videos. Todo eso está allí porque eventualmente en el CoinMarketCap y en muchas plataformas se tienen que poner las redes sociales de la compañía. Y cuando eso se haga, ya estamos preparados porque tenemos casi un año de estar alimentando nuestra información, todo lo que hacemos, todo lo que somos en las redes oficiales de la compañía. Y eso le da mucha fuerza a la hora de salir a un mercado abierto, un mercado público, porque la persona que quiere comprar algo de estas monedas dirá, déjame ver qué hay en sus redes sociales. Y se va a encontrar con un montón de información exquisita del departamento de marketing que está haciendo un trabajo excelente. A mi amigo Andy Buenaver, allí donde estás, hermanito, yo te felicito. Te conozco desde hace muchos años. Sé la labor titánica que realizaste con esta empresa cuando dijiste voy y no te has detenido. Hoy día estás en un área ya corporativa muy cerca de la compañía trabajando hombro con hombro y me parece genial todo el trabajo que estás desarrollando. Te felicito, hermanito, y quiero decirte que estamos aquí para darnos un abrazo fraternal porque te digo algo, esto no es fácil. Alimentar redes sociales no es fácil. Si un canal te absorbe tanto tiempo, tanta energía, ahora miren lo que está haciendo nuestro amigo Andy Buenaver con muchas redes sociales. La compañía está en muchas redes sociales. No está en una o dos, está en muchas redes sociales. Es un trabajo titánico. Yo lo admiro porque tienes que estar enfocado 24/7 en el proyecto. Y bueno, está haciendo una labor poderosa. Miren, el 23 vamos a hacer una transmisión con nuestra diamante negro Mailoan.
Ella me contactó y me pasó los datos y esperemos que todo salga en marcha. El 23 a las 8 de la noche vamos a estar en un Zoom con ella en su canal y esperemos que nos dé alguna otra información porque está soltando estas noticias tan poderosas que, wow, estoy en shock. Mira, aquí nos dice Chico Rocco, dice, yo entré con Andy Buenaver, es mi líder. Claro, hermanito, él es un líder, un campeón. Saludos, hermanito, bendiciones. Eh, Andy está, por cierto, en Asia, está por allá haciendo su labor y es titánico ese trabajo, déjame decirte, es titánico lo que está haciendo y bueno, excelente. Es muy poderoso que un latino esté trabajando, sobre todo en esta área de la comunicación con la compañía. Me parece fabuloso. Dice, él estaba presentando el proyecto a un dueño de un restaurante y yo estaba escuchando y les dije sin conocerlos que me interesaba el proyecto. Imagínate tú, acá nos dice un amigo por acá. Hay una información que acaban de escribir en el chat, dice, nos dicen por acá, vamos con ese dato. Espérense un momentito. Voy con ese dato que esta información hay que soltarla. La capitalización que tiene en este preciso momento nuestro proyecto con relación a Bitcoin. Dice que Bitcoin tiene una capitalización en BTC, está por los 803 billones. 803 billones. Bueno, son billones y acá estamos nosotros en 11.2 trillones. Hay una diferencia muy grande. Ok, yo sé que el loro anda por una cifra bastante cerca. Vamos a ver. ¿Qué nos dice acá? Google, la capitalización de mercado actual del oro. Eh, bueno, no me da información detallada. No tengo el dato. Pero hasta donde yo tengo noticias, estamos hablando como 8 para arriba. 8 trillones. Por ahí 8 a 10, por ahí he escuchado yo que está según el valor, ¿no? Dependiendo, ¿no? Pero bueno, se supone que vamos a hacer una criptomoneda de reserva mundial, por lo tanto, pues no me extrañaría ni estamos nada de estar lejos de esa cifra que aparece en el CoinMarketCap. Bueno, por acá seguimos ya avanzando. Vamos a terminar ya. Si tienen alguna última pregunta en este preciso momento, háganla. Yo les agradezco mucho a todos ustedes por la atención. Recuerda regalarme un me gusta. Ok, háganlo para que el canal, ahora que estamos en vivo, pueda llegar a muchas personas que tienen One y que no saben que está sucediendo todo esto. Quizás en los próximos días entren muchas personas nuevas. Quizás en los próximos días lleguemos a las 400.000 transacciones, 1.400.000. Porque al día de hoy estamos en 1.396.854 transacciones. Le restas 200.000 transacciones que sean de deal shaker o por enviar monedas. Y pues yo diría que estamos en 1.200.000 holders. Hay una fila, un tráfico muy grande que no permite que esto avance y por eso puede estar sucediendo que no vemos la cifra reflejada donde dice holders. ¿Ok? Recuerden que todas esas personas que van a Polygon, la compañía tiene que pagar el gas de todas esas monedas. Y cuando son millones de monedas, pues el gas es mucho más alto. Básicamente son mis cálculos. Dice Jorge, 803 billones, billions, es lo que dice allí, tiene el Bitcoin al día de hoy. Bueno, yo creo que estamos claros con la información. Recuerda activar la campanita de notificaciones, muy importante
para que te enteres cuando estamos en vivo o cuando lanzo un nuevo video, porque de esa manera YouTube te avisa. Si no activas la campanita, yo puedo lanzar 3 videos al día y ni te enteras. Cuando te vienes a dar cuenta una semana después que estoy explicando cómo cambiar los One por USDT en X Exchange, te lo perdiste. Entonces mejor estar pila porque esto no va a parar. O sea, enero ya está terminando y viene más información en febrero y se van calentando los motores para marzo, para este mega evento que se va a realizar en Malasia el 23 al 24. No deben perdérselo y vienen sorpresas muy grandes. O sea, este año inició fabuloso para todo el ecosistema y tú formas parte de él, que es lo más importante. Bueno, yo creo que estamos ya muy bien por la noche de hoy. Les voy a agradecer a todos que pues le den ya el último me gusta y será que nos vemos muy pronto mañana en otro video programa. Cuídense mucho.